Continuando con el tema del plan de análisis, en la anterior lo finalizábamos diciendo el proceso. Hay que mirar los supuestos, si son datos paramétricos o no, si son variables ordinales, si son nominales, para mirar luego cómo podemos pensar en qué estrategias los podemos aplicar. El análisis exploratorio, que no solamente nos sirve en este punto pues, de ir definiendo el plan, sino obviamente de garantizar que nuestros datos sean adecuados y estén bien digitados. De hecho, en un video anterior también se habló de la validación de la regla, ¿sí? Y eso lo volvemos a reforzar en la próxima charla. Un análisis univariado. El análisis univariado, a mi juicio, y lo he reiterado en mi estilo, en mi forma de ver el asunto, pues no es sirve para detectar tal vez la composición de cada variable, pero no lo involucro tanto en un plan de análisis, en términos de presentar en el informe. Es decir, no, es útil para mirar otra vez si hay problemas en las digitaciones, si es asimétrica o simétrica, si se concentran en una sola variable o no, para definir, con eso nos sirve para definir si me sirve para hacer cruces de variables, para hacer unas pruebas de correlación, etc. Pero no tanto para obtener una información que me aporte la toma de decisiones, con las consabidas excepciones. El análisis bivariado, habrá que especificar cuál. Usualmente se trabaja mucho la parte al desagregar información, pues si son dos variables cualis, está el tema del chi cuadrado, que es muy usual, y si son cuantis, pues surge el tema también de las variables de correlaciones. Si hay una quali y una quanti, se cruza en la cabeza el tema de mirar promedios o medianas, pero según esas categorías de la variable. No hay que descartar en el análisis bivariado, está el tema de las correspondencias simples para dos variables, muy útil, que también la abordaremos posteriormente. El tema del gráfico de caja y sesgo. Eso es lo que explicitaríamos en el plan escrito. Se va a hacer esto, se haría esto, se va a hacer la caja y sesgo para detectar la forma de los datos y para detectar outliers en una quanti con una quali. El análisis multivariado que se estila ya también es el análisis multivariado con el método multivariante, también se habla, métodos multivariantes. Es precisamente, dependiendo del objetivo, pues qué es lo que queremos. Si en el objetivo nos habla de que queremos, valga un ejemplo, estimar qué factores influyen en la compra o no compra de un producto, pero hay varios variables independientes, pues a uno le surge el tema de la regresión logística, porque es un sí o un no. Pero si también se pretende estimar el precio de un producto o el salario, etcétera, con otras variables, sería una regresión múltiple. Y así por el estilo surgen ya a mirar qué técnica se va a hacer, dependiendo del objetivo ya y de las variables que tengamos. Cuando se habla de incorporación de variables de estratificación es cómo desagregamos, por región o por dependencia, por provincia, por barrio, por sexo, por estado, por estrato. Entonces eso hay que definirlo en el plan de análisis. Pero eso entonces me diría a mí que cuando a mí me llegan este tipo de trabajos informe, entonces yo miro el objetivo. Y si el objetivo dice determinar la influencia o determinar el salario según estrato, entonces yo sé que tengo que analizar esa variable. O mirar diferencias en el nivel educativo según sexo. Entonces yo sé que tengo que estratificar por ese tipo de variables. Pero eso hay que explicitarlo. Bien, yo creo que ahí ya esto lo hemos conversado suficientemente, el tema de la exploración de datos. Yo los invito a que lean el documento. En el último viñeta nos dice que ayuda a la determinación de las técnicas. En ese sentido, que cuando yo obtengo de qué región proviene y tengo 4 posibilidades, y cuando hago la exploración, observo que el 96% llegan de una sola.
pues eso es evidente que no hay una discriminación efectiva. Luego no me va a servir para ningún tipo de cruce y prácticamente para incorporarle ningún procedimiento. Eso ya sería una descripción muy de texto, un tipo texto y ya, porque eso no lo dio esa exploración. Bueno, ya nos citan aquí algunas posibilidades de las variables univariadas que serían la distribución de frecuencia, etcétera. Pero insisto, esas yo las dejo como muy para un anexo y para quien quiera mirarlas. No me parece realmente útil la redacción de ese tipo de tablas, porque lo univariado realmente no nos explica, a mi modo de ver, y lo que me ha tocado pues vivir en ese tema. En las cuantis igual, no me digamos que claro, uno puede tener las medidas de la media, mediana, moda, cuartiles, etcétera, pero siempre desagregada. Valga decir, vuelvo al mismo tema, el salario. Sí, pero el salario, si yo tengo en mi estudio las variables de profesión, pues entonces habrá que buscar esos indicadores según la profesión, porque no puedo mezclar todo esto. Entonces, me va a dar seguramente varianzas supremamente altas, luego no me serviría ni para hacer intervalos de confianza, ni para ahondar más allá y apoyar una toma de decisiones. En general. Ahora, si es claro que en ese estudio es muy homogéneo, digámoslo de alguna manera, y lo que vaya a medir, o sea, la variable en estudio pues bueno, está bien. Yo puedo pensar que las notas de estudiantes no haya necesidad de partirlas en hombre y mujer, pues se presume que la variable sexo no influiría. Probablemente ya uno detecta si labora o no labora, si es viable o útil mejor hacer esa separación. Pero eso estaría en el objetivo otra vez. Entonces ahí el análisis UNI me parece a mí más para explorar detallitos, no tanto para hacer análisis en concreto, con todas las excepciones del caso, ya los mencioné. Puede ser útil o puede ser que algunas veces no, sí sea prudente. En esas variables, en estas preguntas más de tal vez cuáles más abiertas, pues también es muy difícil desagregar tanto, pero habrá que analizar cada caso. En ese análisis de datos también se encuentra el análisis bivariado, pues o en el esquema que nos presentan. Acá ya lo dijimos y esto lo hemos, se menciona en otros cursos obviamente, como es el de no paramétrica y muchos otros, pero aquí nosotros que estamos en esta parte del procesamiento, también nos toca mirar cómo son las medias, si son independientes o no. Y eso hay que saberlo para usted explicitarlo en el plan de análisis. Entonces, si estamos hablando del tema de estudiantes, de personas, de notas, hombre y mujer, pues se sabe que son independientes, entonces nos explicitará que se hará la prueba T si son normales. Las notas y la prueba la prueba U de Matt-Whitney si no lo son. Y así haríamos como en el esquema que se plantea, que me parece prudente. Si es pareado, haríamos la prueba T, pero es un plan. Por lo tanto, se explicita como si pasa esto, si los datos son normales, haríamos esto. Pero lo que yo sí sé de antemano es si mis grupos son pareados o no. Valga decir, si en la toma de mi muestra lo que yo quiero investigar es si hay diferencias en notas en dos asignaturas, pero los estudiantes son los mismos. Entonces ahí son pareados. O en 3 asignaturas, pero los mismos estudiantes. Entonces ya estoy hablando de una nova. Si es normal los datos, esas mediciones que tengamos. O si no, Kruskal Wallis. Y así por el estilo, entonces se plantean las otras. Aquí no observo en la pantalla, si fueran más de 3 o más grupos y no fueran normales, también cabe la opción de que se utilice Friedman, siempre y cuando sean relacionadas. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claridad en el plan de análisis. ¿Cómo son? O mejor, hablar en futuro. Si esto es normal, hacemos esto. Si no, haríamos esto. Y se explicita.
aquí todavía no hubiésemos tomado datos, ¿verdad? Porque si no ya sabríamos, ¿no? Y así planteamos para las variables cualitativas, que sería un h cuadrado en general, y observen que no hay nada para lo paramétrico. Y si nuestra investigación es correlacional, pues también, aunque una descriptiva también podríamos hacerle tranquilamente el coeficiente de correlación, pero hay varios, el de Pearson, Spearman, Kendall, etc. Y tenemos temas multivariantes, que ahí surge la otra situación, si es quanti, ¿qué podemos hacer? Si es quali, ¿qué pasa? Aquí se explicitan algunas, la de regresión lineal múltiple, que es muy usual, la logística para variables cualitativas, pero adicionalmente están los temas de exploración también, como son los clúster, el análisis de conglomerados, que es igual, conglomerados o clúster, que el objetivo sería identificar perfiles también. Está la técnica del árbol también para varias variables, el análisis discriminante, correspondencias múltiples. Entonces hay muchas otras más. Ahora, aquí en Fuera en Encuesta se me sale el tema de las series de tiempo, está bien, pero lo que quiero significar es que en un plan de análisis puede ser más amplio, tienen muchas más posibilidades. Acá en los estudios transversales pues podemos pensar en este tipo de pruebas, más las mencionadas. Bien, ahí ya se queda en pantalla la otra conclusión de los autores, que nos dan una mano, una guía importante, y con lo cual tendríamos unas bases o unos elementos importantes para nosotros redactar el propio, haciendo pues los ajustes que consideremos, porque todos pues vamos a leer de otros documentos y extraer de lo que más nos parezca, de tal manera que sea concreto, sencillo y sobre todo obviamente muy práctico y útil lo que logremos redactar de nuestro plan de análisis. Ya este otro tema de presentación de resultados será posteriormente, por lo tanto dejamos acá esta parte más conceptual para entrarnos a procesar en el software.